Alfredo Di Stéfano, el 4 de julio de 1926. Dos nombres unidos para engrandecer el fútbol. Di Stéfano, un genio, un artista, un obrero, el mejor futbolista, el símbolo del madridismo, el ejemplo a seguir por la historia. En el centenario del Real Madrid, su presidente de honor, Alfredo Di Stéfano, abre la serie de una colección para guardar. El número 1, el primero no podía ser otro. ¿Habíamos visto jugar al mejor? Nos lo habían dicho, sí, nos lo habían contado, pero es mucho mejor verlo. Marca les ofrece Alfredo Di Stéfano, un jugador de leyenda. Di Stéfano llegó por primera vez a España formando en el Club Millonarios de Bogotá. Con la falda almidonada y los nardos a flor de manos, las manolas madrileñas agasajaron a los visitantes. Di Stéfano correspondió con goles como rosas. Don Santiago dijo: eres muy buen jugador, pero no has fastidiado el torneo. Le sentó como un tiro que en el cincuentenario se haya perdido. Pero de cualquier manera, de ahí vino la gran amistad que hemos tenido con don Santiago Bernabéu y con el club. Así se contaba en la época, así contaba Alfredo Di Stéfano cómo el Real Madrid hace el mejor fichaje de su historia. El presidente Santiago Bernabéu había dicho: quiero a ese rubio. El rubio Alfredo Di Stéfano sería después la Saeta Rubia. Bueno, el apelativo de Saeta Rubia me lo pusieron en Buenos Aires un periodista que trabajaba en la revista El Gráfico, y me lo pusieron porque era de cabello muy rubio y era muy veloz. Y como River tenía una característica de fútbol muy sereno, muy tranquilo, entonces al introducirme a mí en el equipo, cambió la característica de juego, y entonces era un delantero centro que jugaba muy en punta, y entonces era muy veloz, y entonces corría muy bien las bandas, y entonces la característica de mi persona, entonces me bautizaron con ese apelativo que lo he llevado casi toda la vida. Los dos primeros goles de Di Stéfano en el Bernabéu, entonces San Martín, fueron con el Millonarios y frente al Real Madrid. Su fichaje por la entidad blanca estuvo envuelto en una seria polémica. El Madrid, como ahora con Figo, pero 50 años antes, le quitó un jugador al Barça. La historia fue rocambolesca. Lo explica el que fuera gran directivo madridista, Raimundo Saporta. Santiago Bernabéu estaba muy ilusionado en este fichaje, muy ilusionado. Y prueba de ello es que me mandó a Argentina, y cuando llegamos a River Plate nos dijeron que ya habían estado los señores del Barcelona y tenían una opción hasta tal fecha por $100.000, me acuerdo la cantidad todavía, 60 pesos del dólar, y que si lo más que podían darme era una segunda opción en el caso de que el Barcelona no pagara en aquella fecha, podría pasar el jugador a favor del Real Madrid. En aquel momento me desplacé de Buenos Aires a Bogotá, ahí adquirimos en firme la opción de Millonarios por $30.000, son 1.800.000 pesetas, y volvimos a España. Mientras pasaron los meses, Alfredo Di Stéfano, invitado por el Barcelona, se desplazó a la ciudad condal con su mujer y sus dos niñas. Yo fui a visitarle, me acuerdo, vivía en Barcelona, en la calle Balmes 260, y una mañana fui a verle y le expliqué un poco la situación. Una anécdota muy divertida porque era temprano por la mañana y me abrió la puerta su mujer. Dije: mire, soy Saporta, vengo de parte de Madrid, si nos interesamos por su marido, por el fichaje. Y me dijo su mujer: ah, es usted el hijo del directivo. Claro, yo tenía 25, 26 años. Digo: no, si soy el directivo. Ah, bueno. Y en fin, y Alfredo explicó la situación, le expliqué la situación, una situación complicada, porque es indudable que el Barcelona tenía su derecho y el Real Madrid los suyos. Empezó a haber un escándalo casi internacional. Era incomprensible, algunos países preguntaban cómo era posible que un jugador de la clase de Di Stéfano corriera el riesgo de quedarse sin jugar en el caso de que ninguno de los dos equipos pudiera ceder. En fin, presentamos nuestra documentación en la Federación Española, entonces presidida por Sancho Dávila, el Barcelona también presentó la suya, y hubo, me parece, en aquel momento una postura muy importante que inclinó un poco el jugador hacia el Real Madrid, porque lo mismo que el Barcelona pensaba seriamente en vender sus derechos a la Juventus, ya que no había forma de llegar a un acuerdo con el Real Madrid, Santiago Bernabéu me dijo: dile a Alfredo
que aunque sea para pasearse por la Castellana, le damos 1 millón de pesos al año. Estas son las 10 señas de identidad de Alfredo Di Stéfano, un jugador de leyenda. El 4 de julio de 1926 nace en Barracas, Buenos Aires, en plena Boca, el barrio clásico del puerto. Pero en vez de ser hincha de Boca lo es de River. En River también jugó y de delantero su padre, Alfredo. Es el mayor de 3 hermanos, Alfredo, Tulio y Norma. Su familia es originaria de Capri, Italia. Su abuelo, Michele Di Stéfano, fue general del ejército de Garibaldi. El abuelo le llamaba Estopita, tenía el pelo rubio rizado como los estropajos de un barco. Su abuela era familia lejana del expresidente italiano Sandro Pertini. Su hermano Tulio jugó en las divisiones inferiores del River. Su media preferida es la formada por Carlos Gardel, el mejor actor tanguista, a quien escuchamos ahora, y Martín Fierro, poeta argentino. Y el lema de su vida lo toma del poeta: soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Le iba la marcha de jugar sobre todo fuera de casa, se crecía.